Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos al Meneo. El Meneo, un contenido sano para toda la familia, educativo, didáctico. Puede escucharlo hoy y en 5 años y encontrará cosas buenas y nuevas que comentar porque no es contenido desechable. En el día de comparte, da like, activa la campanita, riega la voz, comenta. Vamos a mover el algoritmo para que la gente sepa que está esto en el aire y que no se quejen de que lo que hay es disparate a nivel de streaming. Hay cosas buenas. Y el invitado de hoy es una de esas cosas buenas que les trae el Meneo. Ya 2 años en esto, señores. Vamos a contar los capítulos para contar capítulo número tal y hacer un fiestón, una vaina. Vamos a hacerlo así. Un invitado en el día de hoy que viene a hablar de un tema que yo no domino para nada, pero que es muy interesante. Yo admiro a la gente que habla con números, que yo siempre fui malo en todo lo que tiene que ver con números en el colegio. Y en pelota, baloncesto, en todos los deportes soy muy básico. Con nosotros, Eric José La Antigua. Gracias, Correa, por la invitación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para el que no esté viendo. Se lo copié a Marega eso. Sí, muy duro, Marega. Marega, que me encanta el podcast de Marega. Tremendo, claro, por supuesto. De San Cristóbal para el mundo. Agradecido de estar acá. Correa, ¿qué puedo decir? ¿Vamos a hablar de números? Tú tienes una frase. ¿Fuiste tú el de la frase de que los números no tienen sentimiento? Los números no tienen sentimiento. Los datos no tienen sentimiento. Los datos no tienen sentimiento. Los datos no tienen sentimiento. Es cierto eso. Así es. Hay gente que dice que los datos, los números, ocultan cosas. Sí. Eso es cierto. Ocultan patrones. Recuérdate que los números te darán ideas o conclusiones dependiendo del contexto o el análisis que tú estés buscando. Ok. Tú y yo podemos ver el mismo 10, pero tú puedes verlo de un punto de vista porcentual y yo puedo verlo de un punto de vista totalizado, por ejemplo. Y fíjate que es el mismo número, va a depender cómo lo analicemos. Entonces los datos no tienen sentimientos. Los sentimientos los tenemos los humanos o las personas que lo analizamos. Entonces ahí entra la parte subjetiva, que para ti algo es bueno, para mí es malo y es el mismo dato. Entonces, por eso es la frase. Okay. Tú eres embajador de Baseball Reference. De Baseball Reference. Y StatHead. Exacto. ¿Qué son Baseball Reference y StatHead? Bueno, mira, Baseball Reference y StatHead son componentes o herramientas de Sport Reference. Sport Reference es la base de datos deportiva más grande del mundo. Está en Estados Unidos, tiene otros módulos de baloncesto, de NFL, de fútbol, etcétera. Todos los deportes de peso. De peso. Ahí tú vas a encontrar toda la información en esa base de datos. Es una base de datos que consumen todos los equipos de grandes ligas, posiblemente todos los equipos de todas las ligas del mundo para alimentarse y analizar sus jugadores. Y gracias a Dios fuimos elegidos por ellos para ser su embajador. ¿Aquí en República Dominicana o en el Caribe? En República Dominicana. Para mi sorpresa, yo no lo sabía, soy el primero. Es una grata sorpresa porque acá en este país hay muchas personas con mucho talento y con más seguidores que yo. Pero aparentemente yo tengo lo que ellos buscaban. ¿De dónde sale ese interés tuyo por esos datos? Porque si te buscaron fue por algo. Exacto. Por los datos. ¿De dónde nace ese interés? Bueno, vamos a dar un poquito para atrás recopilando. Digamos que yo soy un usuario... Bueno, primero yo soy un fanático de los deportes desde chiquitico. Eso me lo inculcó mi padre, mi abuelo. Llegué a jugar béisbol como generalmente casi todo el dominicano. Después no pude seguir jugando béisbol. Me dediqué ya de lleno a mis estudios hasta lo que soy hoy. Pero digamos que yo vengo usando la red social Twitter o X. No me acostumbro. Para mí es Twitter. Estamos en el mismo barco. Exacto. Entonces, yo tengo mucho tiempo utilizándola. Creé en 2010. No la usaba tanto porque no era tan famosa, pero después le fui dando más uso. Ya por ahí, por el 2018, 2019, comencé a responder, tú sabes, esas preguntas de las transmisiones locales, transmisiones internacionales, etcétera. Pero entonces llega la pandemia. En la pandemia... Trancado todo el mundo. Yo soy ingeniero de software. Trabajo con datos en una institución bancaria. Entonces, ¿qué es lo que tienen los deportes? Mucha información. Pero fíjate que yo no arranco a darme a conocer por los datos deportivos. Yo arranco a darme a conocer por los datos del COVID. Cuando estábamos encerrados. ¿Por qué me doy a conocer?
Porque no sé si recuerdas que el Ministerio de Salud Pública emitía un boletín. A las 10 de la mañana, todos los días, el Ministro de Salud Pública. Pero ¿qué pasaba con dicho boletín? Que yo que trabajo con datos, se me dificultaba entenderlo. Entonces yo decía, pero concho, si yo que trabajo con datos no lo entiendo, vamos a llamarle así, el dominicano de a pie o el que no es del área, va a entender menos. Entonces, ¿qué yo empecé a hacer? En buen dominicano, yo empecé a aplatanar esa información. Hacer lo que le llamamos nosotros en el ámbito de los datos un buen storytelling, contar esa historia. Y entonces comencé a darle forma y ese hilo que fui haciendo fue creciendo, añadiendo información local, distintos puntos de vista. Y algo que empezó simple como una publicación en un perfil cualquiera, empezó a llamar la atención de ciertos medios de provincias, algunos periódicos, algunas personas que me pedían, mándame el boletín todos los días. Entonces, tú partías del boletín de salud pública. Exacto. Y de ahí lo desglosaba. Ellos te daban el moro. Entonces tú decías, mira, esto es arroz. Exacto. No, yo veía lo mismo que todo el mundo. Emitían el boletín a las 10 de la mañana y yo iba almacenando esa información y le iba dando forma, haciendo uso de ciertas herramientas de BI. Y lo ponía, vamos a decir así, más bonito, más entendible, lo aplatanaba. Y eso le gustó a las personas. Y viendo ese trabajo, más otras publicaciones deportivas, porque yo también me he caracterizado por hacer hilos en mi cuenta de Twitter. Es J la Antigua, por cierto, para el que quiera buscarla. Es Eric J la Antigua. J la Antigua. El problema es como que ya yo... Pero como yo me llamo Eric José la Antigua, yo le puse la sigla. Exacto, le van a aparecer. Entonces, ¿qué pasa? Un señor llamado por ahí, Jansen Pujols. Mi hermano Jansen. Mi papá. Fue el primer cronista que vino a El Meneo. Sí, la vi. Tremenda entrevista. Mi papá, muchos consejos, buen amigo, buen orientador. Me escribe: mire, me gustaría conversar con usted. Aparentemente, en ese momento él tenía ciertos proyectos que iban muy de la mano de lo que él veía en mí. Hablamos hasta el día de hoy. Ahí vino Situation Room, que era lo que grabamos. Siempre he colaborado con él cuando él necesita. Era tremendo lo Situation Room. Sí. Por tema de horario y que le está yendo genial en los en vivo, no se ha podido porque el juntarlo no es tan fácil como... Sí, tuvimos una situación también con... ¿Cómo se cree? Albollo. Exacto. Albollo, que era Albollo. Orlando, sí, él y yo. Sí, lo recuerdo. Entonces no es tan fácil juntarse. Entonces Jansen me contó sobre lo que tenía en mente. Arrancamos. Hay algunos episodios por ahí muy buenos de Situation Room. Está la escuelita, que era donde enseñábamos algunas métricas, desde las básicas hacia las avanzadas. Y nada, hasta el día de hoy mi papá. Así también me llevo muy bien con otros. Tengo buena relación con Héctor, con Orlando, con José Luis, etcétera. Hay algunas otras personas que no la conozco en persona, pero valga la redundancia, pero siempre he admirado, ¿sabes? Entonces, yo vi a Enriquito hablando muy bien de ti. Sí, Enriquito, gracias a Dios, en días atrás me invitó a que conversara sobre lo de Base for Reference en su programa. Dionisio también ha sido muy afable conmigo. Y nada, eso que empezó publicando datos, como siempre lo he hecho, dándole forma, dándole como mi propio sello, porque las personas, gracias a Dios, esas son de las cosas que te llenan de orgullo. Cuando la gente primero da validez a lo que tú publicas, porque yo me cuido mucho de eso como profesional del área. Yo no publico por publicar. Yo pudiera hacer un análisis erróneo, pero nunca datos falsos. Escucha. Porque como yo soy humano... Explícame eso. Yo soy humano, yo me puedo equivocar. Y yo vuelvo y te repito, la parte de los sentimientos. Yo puedo ver ese 10 por el enfoque incorrecto. Pero fíjate que el 10 es real. Es un 10. Es un 10. Que es lo que la gente se molesta cuando tú hablas de un slump de un jugador de béisbol o que fulano está tirando mal de campo. Tú no estás hablando nada en contra de ese jugador. Yo estoy hablando lo que dicen los datos en ese momento, porque eso es otra cosa que hago salvedad. Yo no veo el futuro, pues si yo viera el futuro... hubiera problema. Entonces, nada, ese buen trabajo, el utilizar datos de Base for Reference y de StatHat, ellos fueron viendo el tema del engagement, porque gracias a Dios, aunque no tengo muchos seguidores como otros, son de calidad. Son de calidad y digamos que mis publicaciones se mueven. Entonces ellos vieron todo eso, necesitan expandirse en lo que es Latinoamérica y eligieron este humilde servidor y aquí estamos a la orden. ¿Hay temas recurrentes que te pregunta la gente? Ya sea abierto o público. Sí, me preguntan. Pero que siempre es lo mismo. Sí, cada año como que hay temas que hay que hablar de lo mismo. Y para mí un poquito...
Yo respondo, porque yo me debo al público. ¿Cuál es ese tema? Mira, las comparaciones. Jordan LeBron, Licey Águila. Jordan LeBron, Licey Águila, Manny Pujol, Manny Lionel Colonia. Sí. En la actualidad con los muchachones que Soto Acuña, que Soto Ramírez, que Josh Otani, etcétera. Son como las comparaciones comunes que vemos, pero de eso se trata. Hay gente que no le gustan las comparaciones o cómo va fulano hasta tal lapso de su carrera, pero de eso se trata el deporte. A mí me molestan las comparaciones de épocas. A mí me hierve la sangre cuando me dicen tal equipo lo ganaría el Chicago del 70. Nadie sabe. Eso ni siquiera yo entiendo que ni siquiera con números. Ni haciendo simulaciones. Porque en aquella época, y perdón que hable más que el invitado en este momento, tú no puedes medir aquella época con un equipo tirando 10 tiros de 3 con esta época que se tira de 3. Por eso cuando la gente me dice Jordan no la metía de 3, no la metía de 3 Jordan porque en su época no era necesario para un 2 tirar de 3. Jordan en esta época yo estoy seguro que fuera tremendo tirador de 3. Se adaptara a esa época. Porque es la época. Exacto. Él no lo usaba porque no lo necesitaba. Entonces, comparar épocas para mí es inútil. Mira, yo tengo un tema con eso. Eso es uno de los tantos análisis que le solicitan a uno. Yo tengo una opinión como humano al fin, como analista. Y yo estoy de acuerdo contigo. Se complica comparar épocas a menos de que hayan estadísticas de que te permitan ponderar y evaluar. Pero el contexto importa mucho. Me explico. Por ejemplo, cuando vi el documental de Bill Russell, me dio ganas de llorar y yo digo, wow. A este señor mucha gente no lo quiere poner en un top 10 histórico. Se respeta, pero y lo han ido alejando. Pero cuando tú pones el contexto, tú dices, pero es que no es fácil, señor. El mal alimentado. El tema racial. Boston, una ciudad... Boston... Con temas en ese momento. Boston ha mejorado mucho. Claro, entonces... Esa comodidad de ahora, nutricionista, gimnasio, vuelos cómodos, millonarios, eso no existía antes. Entonces, ese contexto, fácilmente ese jugador profesional tenía un niño que carecía de leche. Entonces, cosas mentales que tú no puedes medir, se te complica. Entonces, en el caso de Chicago Bulls y Jordan, amén, para los números, él fue malo de 3. Esa es la realidad. Ahora bien, existe la otra realidad. Posiblemente él... Chamberlain, Jabbar, Magic, en esta época se iban a adaptar porque son superestrellas. Eran grandes atletas. Como atletas de esta época que también, si tú lo llevas al pasado, se iban a adaptar a esa época. En el pasado, LeBron no fuera tirador, no tirara de 3, porque un 3 no lo necesitaba. Al Horford, que un 4, un 5, no tirara de 3. Jokic no fuera Jokic en el pasado. No. Por eso que a mí me molesta lo de las épocas. Entonces... Simulando, pudiéramos decir, vamos a tomar un escenario neutro. Pero es que se complica demasiado porque, por ejemplo, cuando hablamos del pase, de que ahora es más rápido, es mover la bola, estamos siendo injustos porque lo estamos viendo desde el punto de vista de la época actual a un equipo del pasado. Es lo mismo de yo llevar un equipo del presente a un contexto del pasado. Entonces, no es tan fácil. Si yo no fuera buen corredor de Fórmula 1 en un carro de ahora. No es tan fácil. Es muy buen ejercicio, levanta las masas, da view. Pero yo respeto y admiro la disciplina. Y le haces el análisis cuando te preguntan. Y le haces el análisis. Sí, no, lo que te acabo de decir ahora. Lo que te acabo de decir ahora. Esto es lo que dicen los números, pero le doy la salvedad de que hay una realidad de que no nos podemos hacer los ciegos. Y esa es la realidad. Mira, la crónica deportiva, te voy a meter en un liito. La crónica deportiva actual tiene muchos jóvenes muy buenos. Sí. La pasada tenía estrellas. Don Mickey Mena. Dios me dio la oportunidad de conocer a esa enciclopedia. Tomás Troncoso, toda esa época. Pero, ¿tú crees que le falta algo a esta generación de cronistas, sin mencionar nombres? Que tú digas, esta generación adolece de tal cosa. Bueno, lo primero es, yo no soy cronista deportivo. No, por eso te lo digo, porque no vas a afectar a ningún colega. Para hacer la salvedad, porque hay personas que cuando van a mis publicaciones señalan, no, que tú eres cronista. No, espérate. Yo soy ingeniero. Yo nunca me he atribuido que soy un cronista deportivo, pues yo respeto mucho a esos profesionales, así como respeto mucho a los periodistas que estudiaron eso. Yo no estudié eso, a menos de que yo después me pueda preparar. Los tuyos son los números. Los números. Fíjate que mucha gente me dice, ¿por qué tú no trabajas en tal cosa? No, a mí me gusta como más ese lado, me siento cómodo, estoy en mi pasión y me mantengo bajo perfil. Ahora bien, eso que tú mencionas, conozco muchos
de la nueva, como se puede decir. Aunque, ¿desde cuándo lo delimitamos? ¿Para saber? No, este siglo. Bueno, este siglo. Bueno, tú mencionaste ahorita a Marega, tremendo. Susi, Laura. Podemos decir que José Luis está ahí, pues José Luis es joven. José Luis está ahí. José Luis empezó 2008, 2009. Tremendo, brillantes. Posible. Pues nos lo está robando la política y el análisis social. Sí. Te estamos acechando, José Luis, te estamos dando seguimiento. Sí, se nos pierde por rato. Entonces, así hay un sinnúmero de la nueva: Daniel, Eliezer, Jordan, Rosita, que está con el Licey, Natacha, que aunque está quitada, Natacha Eusebio, Francibel, Bretón. Con ellos fue que yo aprendí mucho sobre sabermetría, cabe destacar, porque yo no era de ese ámbito, yo era tradicionalista, por ejemplo. Vamos a hablar de ese tema. Pero para responderte tu pregunta, yo entiendo seguir trabajando porque es que vemos de todo y antes se daban situaciones también, quizás no tan notorias porque no habían redes sociales. También esta nueva generación quizás tenga un poquito más de ventaja con respecto a las anteriores. El uso de la tecnología, el dato al dedillo, forma de moverse. Mi recomendación es que sigan trabajando. Son muy buenos. El deporte va cambiando. La forma de hacer las cosas van cambiando. Y yo lo veo bien a los chicos. Tú eras tradicionalista con los números. Era. Y te voy a decir quién me hizo cambiar eso. Que estaba aquí. El mío. Ese fue el que me hizo cambiar. Estaba aquí porque yo en Twitter... No recuerdo de cuál era el tema. Y yo le hablé de porcentaje de fildeo. Creo que fue como en el 2015, 2016. Y él me dijo, ¿qué es eso? Carlos José Lugo. Una eminencia. Mi favorito. Estaba aquí, me la tiré. Todo el que sigue sabermetría en República Dominicana sabe que está debajo. Entonces él me dijo eso y yo me quedé como con esa inquietud. ¿A qué él se refiere? Le pregunté, él me respondió y como que eso me abrió el apetito. Entré en el grupo en un grupo de WhatsApp que tiene bastante tiempo, compartir mucho que te mencioné. Y yo vi que ellos hablaban de términos. Yo empecé a leer revistas, libros, empaparme de las estadísticas, a darle mi toque, el contexto, seguir contenido estadounidense, a tener interacción con personajes estadounidenses que están dentro del negocio. Y eso me permitió cambiar. Pero fíjate que yo me mantengo contextualizando y dándole su importancia a cada cosa. Que a eso que yo abogo. No todo es número, porque hay cosas que no se pueden medir, pero siempre hay que buscar un balance. La sabermetría vino ¿cómo lo digo bonito? Vino a sumarle o a restarle al análisis del béisbol y del baloncesto. Vino a sumarle. Es que la sabermetría no es exclusiva del béisbol y el baloncesto. La sabermetría o el análisis de datos, machine learning, inteligencia artificial, se utiliza en todos los deportes. Desde el punto de vista de lo que se ve en el terreno como lo que no se ve en el terreno. Porque la parte, por ejemplo, de marketing ahora en Grandes Ligas, por llamarla así, tiene análisis de datos para saber qué le gusta a los asistentes a un estadio, qué venderle, dónde colocarle las pantallas, qué tipo de asientos. Todo eso se mide. Antes no era tan fácil, ahora sí. Porque tú puedes analizar las redes para ver qué es lo que le gusta a la gente. Haces una encuesta, aprendes de eso. Entonces, el análisis de datos vino a sumar. Claro, repito, hay que tener un balance. Y eso aplica también para los equipos de béisbol dentro de un terreno. Porque la gente sataniza la sabermetría, pero la sabermetría, o como sea que se le llamara antes, siempre se ha utilizado. Porque que las estadísticas del béisbol y todos los deportes son números. La gente quiere... No, al final del día son números y siempre se han analizado. Entonces, sin duda vino a sumar. Y va a seguir evolucionando, porque yo le pongo el ejemplo. Antes andábamos en una carreta alada por un caballo. ¿Y en qué viajamos ahora? En vehículos, aviones, cohetes. ¿Y qué fue eso? Eso es una evolución. Y siempre ha habido renuncia al cambio. Siempre va a venir alguien que va a decir, ¿tú estás loco? Yo leí un artículo. Eso no. Leí un artículo en la revista Selecciones de Reader Digest, que ya no viene al país, la revista, donde hablaba un articulista cuando salió el vehículo, el carro, un artículo que decía, es un artefacto tan inservible que necesita de una palanca para dar para atrás. Con el caballo no tienes ese problema. ¿Tú entiendes? Y así ha pasado a través de la historia. Así va a pasar. ¿Tú ves que esto que estamos hablando ahora? Fácilmente en 20 años alguien va a ver esto y va a decir, ¿de qué estaban hablando ahí? Porque el béisbol y la forma de verlo cambió.
Fíjate que se han tomado decisiones para bien porque los números lo han demostrado. Amén de personas que dicen, no, el béisbol está muriendo, los deportes están muriendo. Los números dicen otra cosa y las ganancias. Que al final los dueños de equipo y las ligas se mueven ¿por qué? Dinero. Nadie está benéfico. Nadie es benéfico. No, nadie anda benéfico. Mira la publicación de ayer, 51 millones de aficionados viendo en promedio la Serie Mundial. La más alta desde el 1992. 91. 91, que fue el mismo Toronto. Ajá. Toronto fue 92, 93. 92, 93, sí. Pero del 91, que fue Minnesota. Sí. Creo, y Atlanta. Creo que fue Minnesota. Creo que fue la que ganó Minnesota. Pero es para que tú veas. Del 91. Y esta, como yo le denomino, fue una verdadera Serie Mundial. Jugadores en ambos equipos de muchísimos países, en 2 naciones distintas y top en Japón por los jugadores que sabemos. Entonces, el béisbol está en su mejor momento y yo espero que sigan catapultando. Fíjate que antes el Clásico Mundial seguro no se le daba su cariñito, pero el Clásico Mundial después de esta Serie Mundial eso está en su mejor momento porque hay un hambre desde el 2023. Los jugadores de Estados Unidos dándole forma como que todo el mundo lo que empezó posiblemente como un juego para algunos, ya hay una rivalidad que se le está dando forma. Y la gente criticó, déjame mencionarte, la gente criticó, para irnos cercanos, la gente criticó y critica el reloj. ¿Un palo? Pero es un palo porque, señores, amén de que no gustó el juego de 18 entradas de días atrás, tú estás dispuesto a ver uno así porque... Sí, en playoff yo estoy de acuerdo con que no haya corredor fantasma. Pero no es fácil correr. Tú tiraste un juego de la costa. Juegos que te pueden caer 5 juegos en el año. No, así. Un juego de la costa que va a durar 5 horas. Señor. Amanece como el juego de México Dominicana, una serie del Caribe. Claro, no es fácil. Además, el béisbol está apuntando a una generación actual y futura. Y esa generación actual y futura no es la misma del pasado que estaba dispuesta a ver el juego y tenía un estilo de vida distinto. ¿Te gustaron todos los cambios que implementó Major League Baseball? La repetición, la base más grande, el reloj, el que el pitcher tenga que ver 3 bateadores por salida o terminar el inning. A mí me gustan esos cambios. Hay personas que no estarán de acuerdo, pero siempre tiene su justificación. Recuérdate, si nos vamos al pasado, antes había un relajo quitándose la guantilla de los bateadores, por ejemplo. ¿Recuerdas? Y salía, arreglarse. Eso era molestoso. El pitcher que quería darle tiempo al del bullpen comenzaba a tirar la primera. Esos son detallitos, fíjate, que ellos se dieron cuenta de que tomaban más tiempo de lo debido y dijimos, vamos a quitarlo porque eso no afecta a la esencia del juego como tal. Las bases grandes, fíjate que hubo un dinamismo. De la base robada. Han habido grandes sorpresas porque queremos más tráfico en las bases. Además hay un tema de seguridad. Pues hemos visto todo tipo de lesiones. Pasó también con las reglas también Buster Posey en el home play. Así hemos visto un sinnúmero de reglas a través de la historia. Tú no recuerdas, tú estabas muy niño, pero Tony Fernández perdió media temporada por un deslizamiento. No recuerdo qué pelotero fue, me parece que de los Piratas de Pittsburgh, que se deslizó fuerte en segunda. Tony jugaba de San Diego, Tony Fernández, y él cayó con el codo en la carpeta, porque era grama artificial en ese estadio, y cayó en la carpeta, en la división, porque es una alfombra. La grama artificial es una alfombra. El codo, y perdió media temporada por el deslizamiento en segunda. Entonces son ese tipo de cosas que Grandes Ligas está tratando de evitar, porque al final ellos necesitan mostrar el mejor show y llamar público. Crear figuras. Todo se mueve por el dinero, hay que decirlo. Eso aplica en el fútbol, en la NFL, en todo se aplica con el dinero. Podemos buscar el caso Moneyball de Oakland, de lo atlético, podemos extrapolarlo a cualquier otro deporte porque se han visto a sí mismos. Yo creo que fue en la Premier League que hubo un caso así mismo, donde un dueño compró un equipo y se dio cuenta que consiguiendo jugadores reemplazos podía competir y comenzar a ganar dinero, y así lo hizo. Y así podemos evaluar ese mismo tipo de historia de una u otra manera en cualquier deporte. Así que la sabermetría, el análisis de datos como tal, vino para quedarse. A Dios las gracias. Yo tengo mi espinita con el premio a Mike Trout 2016, el MVP, sobre Mookie Betts. Siempre va a tener ese dolor porque el WAR valió más. Y ahora
con lo brillante de la carrera de Trout y lo penoso de cómo va, perdón, Betts, y lo penoso de cómo va la carrera de Trout, tú sabes lo que ha salido. Míralo ahí, el que me decía. No, pero Trout tuvo una carrera, esos primeros 10 años de Mike Trout, el que quiera restarle a eso, que vaya al médico, vaya a un psiquiatra. Mi tema es con el premio, porque el nombre más valioso. Sí, porque hay una ambigüedad ahí. Tú premiar a un sotanero por encima de uno que quedó en primero o segundo lugar, quedó Boston ese año. Fue a playoff contra Toronto, lo recuerdo como ahora. Fue el año del retiro de David Ortiz. Sí. 2016. Tú premiar al que esté en el sótano. Yo recuerdo que una de las excusas que me daban los sabermétricos de los amantes de Mike Trout, Solín Mendoza, Carlos José Lugo y ese grupo. El pescador, yo le digo a él. ¿A quién? A Mike Trout, porque le gusta mucho la pesca. Ajá. Se la pasa pescando mucho porque no clasifica. No, él nunca jugó una sola vez con tú. Sí, yo le digo el pescador. Ellos me dijeron, Carlos José Lugo dijo, recuerdo como ahora en Grande los Deportes, tú no puedes castigar a un buen jugador por tener un mal equipo. Es una realidad. Pero está castigando a un buen jugador que tiene un buen equipo, que no tiene culpa que su gerencia haya sido buena. Exacto. Entonces, ¿tú entiendes que a veces los números en cuanto a premios le han quitado esencia? Bueno, mira, a través de la historia hemos visto un sinnúmero de... ¿cómo llamarle? Cuando le dan un premio a un jugador que entiende que no se lo merece. Robo, la gente dice robo, mala fe. No quiero llamarle robo porque también entre la según. Tú sabes. Pero se dan esos errores, por llamarle así, que al final no son errores porque es lo que creían los votantes, dentro de lo que somos nosotros como fanáticos, lo que nosotros vemos. Pero fíjate que esa inconsistencia se ha dado a través de la historia. Claro, Colón no debió ganarle a Johan Santana. Imposible, pero te menciono la Cito no debió ganarle a Pedro Martínez. La Según porque fíjate que nosotros como dominicanos hay veces que citamos, fulano no ganó tal premio, pero entonces callamos cuando el caso de Colón. Entonces hay que ser coherentes. Tú mencionaste el caso de Cito con Colón. Cito con Pedro. Con Pedro, perdón. Hay un caso de Alex. El MVP que le quitaron a Pedro también. El caso del año de Iván Rodríguez. El año de Tejada. Porque recuerda que ahí entra de nuevo el contexto. Antes se evaluaba de una forma. Antes influía mucho la clasificación del equipo. Ahora posiblemente no. Amén de que se puede ver como una ambigüedad de la forma de describir el premio jugador más valioso. Trout no fue el que inventó ser MVP con un equipo que no clasificó. Yo he publicado mucho de eso para su defensa. Lo voy a buscar en Hilo de los Hilos. Exacto, en Hilo de los Hilos. Son cosas históricas que se van guardando ahí, tú sabes. Él no fue el primero, no va a ser el último. Porque Ohtani ganó MVP estando en los Angels. Y los Angels no clasificaban, ¿tú entiendes? Lo que pasa es que con Trout vino ese boom de lo que conocemos como la sabermetría. Entonces, él vino paralelo, se señaló a él como ese ente y lo satanizamos. Pero fíjate babiaban, a un grupo de gente que babiaba. Pero fíjate que tú mencionas Trout, pero vimos también un caso del MVP de José Altuve con Aaron Josh. Hace poco. No, el año siguiente, 2017. Josh ganó el novato del año, Altuve ganó el MVP. Cuando tú te pones a analizar y tú ves esos números, numéricamente tú lo cuestionas y tú dices, pero ¿y cómo fue eso? Y podemos ver muchísimo. Yo te puedo señalar muchísimos casos. Te va a mencionar uno más cerrado. Bryce Harper y Juan Soto en el 2021. Ese se lo podía ganar cualquiera de los dos. Y bien ganado por Bryce Harper. También que como terminó y que en los deportes existe algo llamado seniority. Tú sabes que dependiendo quién tú seas. Y ahí se veía la competencia lo nuevo y lo viejo porque Harper había salido. Claro. 2 años antes. Fue en el 19 que salió Harper. 19. 18, 19 salió Harper de... Sí, no, recuérdate que él no celebró. No. Él no fue campeón en el 19 con ellos. Y sí lo fue Soto. Y lo fue Soto con una tremenda postemporada. Muchos batazos cross. Y te lo digo porque posiblemente esa misma temporada llevamos al 2025 y el resultado hubiese sido distinto por el seniority y el nombre. ¿Tú entiendes? Entonces hay un sinnúmero de cosas. Ahora Soto y Harper están al mismo seniority. Digamos que sí, porque Soto está entre los mejores jugadores de Grandes Ligas y Harper, que tremendo bateador en playoff sobre todo, ha tenido muchas lesiones. Entonces, es para que tú veas que ese tipo de cosas influyen mucho en una votación. Yo no sé qué tienen en las mentes los votantes, que ellos evalúan porque que hay de todo. ¿Tus favoritos? Este contenido se está grabando antes de que den los premios
de Major League Baseball. Sí, que son el día 13. Es el día 13. Esto vamos a ver si sale antes. Pero tus favoritos en las diferentes premiaciones. En la americana, yo me quedo con Aaron Judge. Amén de que Carl Riley tuvo una temporada histórica para un receptor. No me voy a sorprender si él lo gana. Fíjate que puede ser muy cerrado. Ahí. Sí, no va a ser como años anteriores. No va a ser como el año pasado que fue un paseo. Fíjate que los jugadores tienen unos premios y lo eligieron a él. A George. No, a Riley. Así como eligieron a Kyle Schwarber en la Liga Nacional. Pero yo tengo como MVP a Shohei Ohtani ganando su cuarto MVP, su tercero consecutivo. Y tengo a Aaron Judge ganando su tercer MVP en la Liga Americana. Ya los Cy Young están un poquito más claros y más sencillos. Porque amén de que Crochet... En la Nacional va a haber competencia. Ni tanto. Skins. Skin es el ganador. Tengo Skin, te lo voy a mencionar en el orden. dominicano. Skin, Sánchez y Yamamoto. 1, 2, 3 van a quedar así. Y del otro lado va a quedar Scuban, Crochet y Brown de Houston. Ese está más simple. Bueno, hasta la gente... corte, por favor. Bueno, la gente de MLB Network se le escapó esa. Hablando de... El único premio como que es reñido. Se le escapó esa. El de Josh Riley. O sea... Era algo muy obvio. Entonces, en el novato del año hay dos jugadores de los Atléticos, porque no es el pues Atlético de Oakland, de los Atléticos. Los Atléticos de donde futuro Las Vegas. De donde sea que vayan. En Sacramento jugaron este año, algo así. Chévere. Pero el primera base, Cools, se premió de él tremenda temporada. Candidato fuerte al bate de plata, él compitiendo contra Vladimir. Ojalá lo gane Vladi. Entonces, del otro lado está el receptor de los Bravos de Atlanta, Baldwin. Y está Kay Horton, que es un lanzador de los Cubs. Yo ahí como que no me decido, porque un receptor que te impulsa 80 carreras y te esos corredores, pero el lanzador te ganó 11, tuvo buena efectividad. Entonces, yo me voy con el lanzador, con la salvedad de que Baldwin... más que merecido. Y en el caso de los dirigentes... yo creo que estamos bien. Yo creo que Snyder debe ganar en la americana. Yo creo lo mismo, pero fíjate que hay tremendas historias con los dirigentes. Snyder... No voy a decir que lleva la Serie Mundial porque eso no importa, porque los premios son hasta la temporada regular. Pero primer lugar en el este. En el este. Ahora bien, tú tienes a Bott, el de Cleveland, el de los Guardianes, un equipo que se desbarató. Tuvo una racha histórica, le pasó a Detroit y llegó a playoffs cuando nadie lo esperaba. Entonces, por el otro lado, tú tienes el dirigente de los Marineros, un equipo que tenía mucho tiempo amagando y ganó la división. Fíjate que son merecedores. Yo creo que Snyder al final se va a quedar con el premio. Del otro lado, entonces, tenemos varias historias. Tenemos a Pat Murphy, mejor récord de la historia de los cerveceros, mejor récord de Grandes Ligas. Más que merecido de lo gana, pero tú tienes un Terry Francona que nadie pensaba... Que después de un retiro por salud, regresa. Que Cincinnati iba a llegar, le iba a rebasar a los Mets y iba a llegar a playoffs. Yo creo que a Francona le afecta que ellos llegaron no por bueno, sino por malo de los Mets. Bueno, pero para que tú veas, entonces... Porque, vamos a decirlo, bueno, los Mets perdieron el último fin de semana de unos peores equipos que hemos visto de los Marlins. No, y eso es un grupo que yo lo hablamos. Ahorita viene esta gente y le echan jabón al sancocho. Entonces, para terminar... está el dirigente de los Phillies que ganaron su división, pero al final del día yo creo que Murphy de los cerveceros y Snyder de Toronto deben ser los ganadores. Mencionamos a Snyder de Toronto. La gente está buscando mucho periquito de por qué no ganó Toronto. Porque ganaron los Dodgers. Que eran los favoritos. Claro. Ganaron los favoritos. Sí. Es decir, yo estoy seguro que sorprendió a mucha gente se fuera a 7 juegos. Esa fue la sorpresa. Y cómo se dio la serie. Se fue, no solamente se fue a 7 juegos, que era que los Dodgers estaban debajo. Todo el tiempo. No fue que Toronto regresó y perdió un juego 7, era que lo tenían contra la pared. Porque con muchísimo chance. Ganó Toronto, ganó los Dodgers, empataron. Sí. Después ganaron los Dodgers. Sí. Se puso 2-1 a favor de los Dodgers. Toronto ganó 2. 2 en Los Ángeles. En Los Ángeles. Es decir, estuvieron abajo los Dodgers. No, y si tú te pones a ver los eventos de lo sucedido en cada juego, tú dices, no, porque Toronto tuvo 1000 maneras de rematar esa serie, pero ese es el béisbol. Analizando 3 jugadas que para mí fueron claves.
La primera, la jugada de regla de bola muerta. Cosas que pasan en el béisbol. He visto muchos videos de personas como queriendo buscar el símil. Vi uno de Giovanni Céspedes por ahí que no es lo, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Esas son cosas correctas que posiblemente programamos una máquina para que haga ese mismo disparo y la programamos 10 y no cae veces y no cae ahí. Se dio ese día. Crédito a Quique Hernández. Que fue quien le indica sí, porque si ese hombre sacaba esa bola. Ya se murió, ya la jugada seguía viva. La jugada clave esa. Quique es quien se da cuenta y levanta las manos. No sé si podamos poner el video aquí abajo. Sí. Quique levanta la mano de inmediato y ahí es que se da cuenta el centerfield que iba a buscar. Eso se llama estar en el juego. Tú sabes que hay gente que está dentro del terreno, pero posiblemente está aéreo. Le pasó al pitcher de Filadelfia. Lo hemos visto muchísimas veces. Le pasó al lanzador de Filadelfia. Gente que no sabe que todavía hay un out y botan la bola. Vemos N situaciones. Esa es una jugada. ¿Cuáles otras? ¿Qué hacía el corredor de segunda base? No recuerdo quién era en el doble play de ese mismo juego de Quique Hernández y con el doble play en segunda. ¿Qué hacía él despegándose de la base? Había un hombre en tercera. Bueno, quería ser más agresivo de lo normal. Eso es, y hay gente que se duerme. Pero yo te puedo hablar de otra jugada. Está la misma jugada de Andy Pajés, o Page, no sé cómo es por fin. Esa jugada la practicamos 10 veces y las 10 veces se cae la bola. Pero ese día él la atrapó. Tacleó a Quique Hernández, que ayer vi un video. ¡Wow! ¡Sí! No tenía esa. Diciendo que él se quedó agachado, como hacen en el fútbol, porque él pensó que perdieron. Quique. Él lo dijo porque él pensó que perdieron. Se quedó con la cabeza agachada. Pensó que había picado la pelota. Claro, y su compañero es que le topa. ¡Ey! No, incluso se devuelve. Sí, porque él se quedó. Page se devuelve. Fulano. Claro, porque para Quique perdieron. Porque vuelvo y te digo, si agarramos esa misma jugada a ellos. Mira, no tenía esa. Ojo, gracias a Dios que Pajes la atrapó, porque yo no estoy seguro de que Quique lo hubiese hecho. No, Quique no la cogía. Amén de que el día anterior hizo la jugada bien agresiva y completó el doble play en segunda base. Hay que darle ese crédito. Y otra muy importante, la del corrido de base de tercera. De Falefa. Sí. De Skinner Falefa. Mucha gente alega que él estaba muy cerca, muy pegado a la base. Sí, estaba... Según los análisis que vi ya con los números... que de que va a ser el lanzador, que él debió coger 2 pasos. Posiblemente. Pero él tiene su coach ahí también que debe de darle instrucciones. Y fíjate que fue una jugada... Toronto estuvo tan cerca como esa jugada de ser campeón. 1 pulgada, 2 pulgadas. Una jugada. Posiblemente... Porque fíjate, si vemos la jugada completa, Miguel Rojas no es que toma la pelota... Y se le enreda incluso. ¡Claro! No es que la soltó de una vez. Es que él se le enreda, hace el movimiento y tira un buen tiro. Valga la redundancia. Pero Falefa, vamos a decir en buen término beisbolístico, no estaba en lo que debía estar. No estaba a la distancia que se esperaba. Y así mismo quedaron las esperanzas. Y Will Smith estuvo muy vivo, que se dio cuenta que no estaba pisando. Claro. Y fue rápido, sí, porque también. Si otro asume, él garantizó de nuevo. Un deporte de pulgadas. Es una de las frases del béisbol. Para que tú veas cómo terminó. Tremenda serie mundial. Mucha gente dice que difícil, no se puede adivinar el futuro, pero mucha gente dice que difícilmente Toronto tenga otra oportunidad similar. Bueno, no lo sabemos. ¿Tú sabes por qué no lo sabemos? Porque este año nadie lo dio para llegar a la Serie Mundial. Quizás algunas personas esporádicas de esta que la pegan, pero en los análisis, lo primero es que a Toronto no se le dio para ganar su división. Los favoritos, ¿sabes quiénes eran? Yankees y Orioles, porque venían de la temporada de un buen año. Inclusive el equipo de Boston, que tuvo tantas situaciones, tampoco era llamado a competir. Y mejoró mucho. Boston mejoró después de la segunda mitad. Eso es una realidad. Eso es para que tú veas lo impredecible del béisbol. Y Toronto, que hizo movimientos del lugar, firmó a Vladi, etcétera. Lo aseguró para que juegue tranquilo, que se concentre en pelota. Sí, porque hubiese sido complicado. A esta altura, ahora tuvieron 600 millones. Y a negociar con un hombre que le fue tan bien en esa postemporada. ¿Tú te imaginas qué fue lo que le pasó a Soto? Mató en los playoffs. Fue pieza fundamental en guiar a un equipo que tenía 15 años sin ir a la Serie Mundial. No fue que tú estabas ahí como un mueble. Fue que tú mataste, tuviste un batazo súper importante. Te fue bien en la Serie Mundial. No ganaron, pero eso elevó los bonos.
significó unos millones. Oh, pero claro. Yo calculo que la firma de Vladi le ahorró a Toronto 100 millones de pesos. Posiblemente. 75, para no irnos a 600. Posiblemente. Fácilmente. Ponte tú que le ahorró 50, le ahorró 50. Ahora no fuera lo mismo esperar diciembre para hablar con Vladi después de este año. No, es que no es lo mismo cuando tú tienes un equipo de los Dodgers ocioso que está detrás de todo el mundo. No, pero bien por Vladi. Hay un joven que tiene una cuenta de Instagram, se llama A los Datos. Sí, lo he visto. He visto videos de él, muy, muy buenos análisis. Muy bueno. Y él habla de que alguien dijo que los Dodgers están dañando el béisbol. Y él hace un análisis de por qué no son los Dodgers que están dañando el béisbol. No son los Dodgers. Eso es una discusión. Bueno, recuerda que me solicitaste algo y he venido publicándolo sobre el payroll de los equipos ganadores. Es el cierre. Por eso lo estaba dejando para... Chévere. Pero para adentrar. Vamos a entrar porque eso no va a tomar 15, 20 minutos. Es que no son los Dodgers porque si tú me dices, no, los Dodgers son el único equipo que pudieran invertir de ese modo. Los Yankees pueden hacer eso. Porque los Yankees hacían eso antes. Lo que ahora duele verlo desde el otro lado. Pero que era el imperio del mal, que era lo que hacía. Porque el asunto con los Yankees se vino a nivel del wildcard para acá prácticamente, que todo el mundo está ganando, pero antes era alguien hizo un análisis, un bostoniano, por eso creo que carece de cierto rigor científico, porque un bostoniano lo hace por odio a los Yankees. Yo soy bostoniano, no odio a los Yankees, pero son el archienemigo. Que habla de que los Yankees, de las 27 coronas, 20 fueron antes de la época de la agencia libre. Sí, es una realidad. Es decir, antes era atento a... Sí, antes, vamos a llamarlo así, antes de la era divisional. Si podemos llamarlo así, que fue en el 81 que acuñaron ese término, pero ya fue en el 94 como tal. Pero vamos a poner lo que antes del 80, los Yankees ganaron 20 veces. Del 30 al 60, eso metía miedo. Yo creo que del 31 al 66 por ahí ganaron como 20, si no me equivoco. Eso metía miedo, pero era sin quitarle mérito, porque tenían un Dream Team, pero era que era el mejor equipo de una liga versus el otro equipo de otra liga y era... Y todo el mundo quería estar con los Yankees. No, que era papeleta que se firmaba. Sí, era claro. Papeleta que se firmaba, no era de que voy a la agencia libre o que yo drafteé. Entonces, fíjate que como ha evolucionado el juego entre el wildcard, hemos visto algunas cenicientas, que hay más nivel por el tema del draft, los cambios, etcétera. El asunto se ha nivelado. Lo que pasa es que los Dodgers están haciendo una versión de los Yankees adaptada a la época. Y el fiao que le hizo Ohtani lo ayudó mucho. Fiao que no es exclusivo de los Dodgers, ni fue descubierto por los Dodgers, porque la gente nada más señala, no, señores, los Dodgers están... Boston le está pagando a Manny todavía. Y los Mets con el caso... Y los Mets con el caso de Bobby Bonilla. Pero lo digo así es porque la gente quiere señalar a los Dodgers como los malos, pero los Dodgers están haciendo lo correcto. Lo que yo haría es explotar una debilidad. Los Yankees pueden hacer eso. Boston puede hacer eso. Los Piratas pudieran hacer eso. Claro, tú tienes que convencer al jugador y a su agente. Los Dodgers tienen una combinación de todo porque la gente nada más señala el dinero. Buena finca, siempre están entre las mejores fincas. Tú dices, pero ¿y cómo es? Significa de que sus scouts están haciendo excelente trabajo. No tienen miedo a la hora de cambiar un prospecto. No andan en sentimiento de que no, de que fulanito, que vamos a darle 2 años. No, ellos quieren ganar. Y después vemos qué pasa. Después vemos lo que pasa. Entonces hacen el cambio adecuado. Yo necesito ese lanzador porque tengo tales necesidades. Agárrate eso ahí. Tienen el dinero. Importante. Y el público está respondiendo. No. Una cosa trae la otra. Fíjate lo que publiqué en estos días de los ingresos por varios conceptos. Y combina entonces también que ellos tienen tremendo departamento de análisis de datos. Entonces cuando tú tienes esa ecuación, porque es una ecuación. Fíjate que el dinero solamente no te da campeonato, ni el análisis de datos nada más no te da campeonato, porque vemos de todo. Tú tienes a los Rays de Tampa que compiten pero no ganan. Tú tienes a los Yankees que invierten pero no ganan. Entonces lo que necesitamos es como esa sinergia, esa ecuación. Y los Dodgers lo están haciendo. Y lo van a seguir haciendo. Y la gente... Porque los Dodgers, escúchame que te interrumpa, los Dodgers vieron que tienen ciertas debilidades. Fíjate que ellos vieron que no ganaron 4-0. Ellos van a evaluar, ¿por qué no ganamos 4-0? Ellos no batearon. Los playoffs completos no batearon. Tenemos un problema en la cola. Freeman se nos está lesionando, pero se nos está poniendo viejo. Caballo. Tenemos a Ohtani, pero que tú puedes ser un superhombre como Ohtani, pero te puede ir bien o te puede ir mal. Este año tuvo altos y bajos. Tú tienes un Mookie Betts que se desapareció. Tú tienes un Will Smith que te va resolviendo, un T. Oscar que firmó barato, que en la serie
Contra Cincinnati le fue bien, pero después se cayó. Entonces tú tienes como todo eso. Que ellos van a decir, bueno, hay que buscar otro bate. Kyle Tucker es un outfielder que le hace falta a ellos, adivina. Ellos le van a ofrecer. Hay que ver porque su agente Boras, pero los Dodgers le van a ofrecer algo, dos cosas buenas: dinero y oportunidad de ganar. Porque si tú fueras jugador y yo fuera jugador. Lo que hizo Oscar. Claro, una jugada inteligente. Amén de que otros jugadores digan, no, yo tengo orgullo, yo lo quiero hacer de tal manera, se respeta, pero ese es el camino más rápido de ganar. Y eso, mucha gente no habla de que le faltó Julio Urías, que tiene 2 años fuera y no sabe, por el tema. Y no sabemos qué va a pasar en ese caso. Yo creo que no va a tirar una más en Grandes Ligas. Yo creo lo mismo, pero es para que tú veas. Entonces también tienen problemas con su relevo. Adivina qué va a pasar. Van a ir tras relevo. Le falta un brazo. Van a ir tras otro brazo porque ellos van a aprender sus debilidades y tienen el dinero para eso. Entonces es algo... Porque, por ejemplo, tú eres de Boston. Tú sabes lo que le falta a los Yankees hace mucho. Porque todos los años se habla de lo mismo. Y mira que este año tuvieron una... A Boston. No, a los Yankees. A los Yankees. Tú como bostoniano sabes lo que... Tú lo puedes analizar. Tienen mucho slogger, pero se ponchan mucho. Y no tienen cerrador. ¿Tú entiendes? Y mira que este año hicieron ciertos movimientos interesantes que me gustaron porque se veía interesante eso de Weaver con David Williams y compañía. No se dio. Y el año que estaba de la Invertancia, ellos tenían 3 pitchers, para 7, 8 y 9. No, tenían a Betances y a Zach Britton. Ajá. Y no se dio. Este año mató un hombre que no batea en playoff, que fueron Josh. Pero entonces Stanton, que fue una figura el año pasado, se cayó. No hubo un segundo jugador que apoyara a Josh en la ofensiva. Entonces, la estrategia de los equipos contrarios fue un poquito más simple. Este tipo está bateando. Mira, despertó. Que se envase y que sea otro. Ya, y que sea otro. Pero si hay un segundo, si Stanton hubiese estado bateando, entonces espérate. Vamos a ver cómo que lo vamos a hacer. Es difícil que veamos una buena racha de un equipo barato ganando en Grandes Ligas, porque para no ser categórico de que los baratos no ganan, porque va el año que viene, cruza Florida. Y gana. Florida que posiblemente no hubiese sido tacaño para esta fecha o año anterior, hubiese tenido un equipazo, porque Yelich era de ellos. Stanton era de ellos. El Ozuna que mató con Atlanta era de ellos. Y un sinnúmero de jugadores que ellos han ido cambiando. Sandy Alcántara. Yo creo que JT Real Muto era de ellos. O sea, tú entiendes el equipazo que tenían, pero... El equipo barato se le hace difícil ganar. Bueno, los números dicen... Históricamente los números dicen que sí. Hemos tenido underdog o cenicientas que han dado la sorpresa. Yo conté 3 en el listado tuyo. Sí, del 2000 para acá. 2000 para acá, conté 2. Marlins 2003 y Kansas City 2015. Kansas City 2015. Hemos tenido equipos... Porque el de Baltimore, el de Houston 2017, era un equipo barato. Y ahí hay un asterisco que fue el gran trabajo de la finca de Houston. Exacto. No, una dinastía hizo ese equipo porque ¿cuántos años tenía llegando? Que no necesitaba trampa para ganar. No. Que eso a mí me duele esa trampa porque no la necesitaba. Exacto, empañan un buen trabajo. Pero ganaron y se mantuvieron compitiendo. Y fíjate que aún no llegaron a nada este año. Cuando tú ves que ellos tienen como posibilidad de cruzar a playoff, hay un miedo porque tú sabes de qué es capaz ese equipo cuando cruza. Entonces, como tú bien mencionas, hemos visto muchos extremos. Equipos top 5 en nómina como los Dodgers este año. Como los Mets. Porque se da todo. Al final del día son 30 equipos y solamente gana uno. Pero ganaron los Dodgers este año, top nómina. Hemos visto los Yankees, Boston. Bueno, la historia reciente de Boston indica que ellos ganan cuando invierten, cuando son top en inversión. Ganamos en el 13, éramos 1 y éramos 2 en el 18, creo. Y ha sido 4. Yo creo que en el 2007 eran como número 4. ¿Tú entiendes? Entonces, al final del día, creo que te está diciendo eso. Hay que invertir. Hay que desarrollar, hay que hacer la combinación que mencioné ahorita. Hay que desarrollar jugadores, hay que invertir, la química, un buen dirigente, que se te den las cosas, porque todo eso influye. Y eso es el béisbol. Pasando al plano con una bandera en el pecho, ¿cómo ves la posibilidad del equipo dominicano en el clásico? El equipo ideal es tremendo equipo. El equipo ideal en el papel, porque no pasó en el 2023, en el papel se supone que deberíamos de estar compitiendo de tú a tú con Estados Unidos y Japón. Que la realidad sea otra y que esto es pelota. Tú sabes, nada está escrito en piedra, pero lo que se proyecta
Si podemos llevar las mejores piezas disponibles de cada una de las posiciones, es tremendo equipazo. Cualquier equipo, cualquier otro país le gustaría tener el equipo B de nosotros. Vamos a ver cómo está el tema de la salud. No tenemos manager hasta ahora, estamos en el limbo. Sí, estamos en el limbo porque no sabemos qué va a pasar con Pujols. Nada, yo espero que los caballos estén disponibles. Yo entiendo que una de nuestras virtudes es el bullpen. Amén de que tenemos un tema ahora con Emmanuel Clase, pero cuando te pones a ver... Y Ortiz. Y Ortiz, pero cuando tú te pones a ver el posible bullpen, es tremendo. Bueno, también tuvimos una baja porque tuvimos el caso de Randy Rodríguez de los Giants, que le fue bastante bien, pero se lesionó. Entonces, el tema de las lesiones y cosas que podemos ver, hay que ver, pero el cerrador de nosotros tiene que ser... Bueno, ahí está Carlos Esteves, que fue el líder de salvados en la americana. Y está Baltimore... no, porque ese está lesionado. Tenemos el cerrador de los Phillies. Es el de Baltimore que está lesionado. Exacto, el de Baltimore está lesionado. Y tenemos el de los Phillies, que debe ser el cerrador de nosotros, un power pitcher. Y yo entiendo que es una de nuestras virtudes. En el 13 ganamos invicto, su único equipo que ha ganado invicto el clásico. No, ya no. Japón ganó el año pasado. Nos quitó... nos empató. Nos empató, sí. Ya no somos el único equipo. Quitó, nos empató. Mala mía. Fue una combinación de estelares y jugadores de la Liga Dominicana. Samuel de Duno, Lorenzo Barceló, Alejandro de Asa, Moisés Sierra estaba en ese equipo. Estaba Leury García, creo. Tejada ya de salida. Super Cano... Un sinnúmero de jugadores. Pero había muchos jugadores de esta liga. Sí. ¿Tú crees que el exceso de talento nos afecta en este caso? Bueno, es que hay otros países que no tienen ligas invernales y le va bien. Los jugadores de Estados Unidos tienen liga invernal. No, pero... Yo creo que el gringo es un poquito más inteligente en cuanto al ego que el latino. Bueno, ya fíjate que hablaste de otra cosa que ya se sale. Sí, porque no es lo mismo tú llevas, por ejemplo... Así vamos a hablar. Tírala. Tú tienes a Devers, Machado y Ramírez. Devers ya no es tercera base. Ya el designado. Sí, ya se salvó. Ya el designado. Pero, contrale, tú sentas Ramírez... Hay que buscar la manera de tenerlo a ambos. Pero que los números no están tan alejados a nivel de defensa entre Machado y Ramírez. No. Te voy a corregir en algo. Ramírez es mejor defensor que Machado en la actualidad. Yo me cuido porque yo conozco lo al revés que hay en este país. Pero los datos están ahí. La diferencia no es tan amplia. Vámonos, para no alargarlo mucho, vamos a decir que del año pasado para acá, del 2024 para acá, por no irme más para atrás, pero esa es la realidad, que Ramírez ha sido mejor, Ramírez es el mejor tercera base del negocio y ahora mismo es mejor defensor que Machado y mejora la ofensiva. Que Machado tiene un respeto y un liderazgo. Y él es el supuesto capitán. No, y te da una seguridad, porque mira cómo son las cosas, yo te acabo de decir que Ramírez es el mejor defensor, pero cuando tú tienes a Machado ahí, tú tienes como una seguridad porque ese tipo la para toda. Hay que buscar la manera de que jueguen ambos. Tenemos muchos partidos, hay que hacer las combinaciones del lugar. Es el mismo caso que con el campo corto. Tenemos un bonito dolor de cabeza. Tenemos 3. Porque Perdomo tuvo tremendo año. Tenemos a Perdomo, tenemos a Jeremy Peña y tenemos a Dame. No, y el de las Cruz que tú vas a hacer con él porque tú necesitas piernas. Sí, pero si es para hacer esto, yo necesito el guante y lo pongo por encima. No, yo te lo puede ser Aaron Josh en el shortstop. Fíjate que tenemos entonces que pensar cómo vamos a hacer las combinaciones. Y eso, ya O'Neill está en los files. Sí, pero entonces vamos a poner los casos. Tati está sembrado en el right field. Soto está sembrado en el left. Y Julio Rodríguez está sentado en el center. Aquí, ¿cuál es el cuarto outfielder? Para ti. Oscar Hernández. Debe ser Oscar, por ahí tú dices, pero yo quiero un hombre que defienda, que corra. Te vamos a hacer un caso, amén de que trae malos recuerdos a algunos en el béisbol local. Por ejemplo, Joan Rojas, que tiene buena defensa, amén del caso de lo que le pasó, que no me ponga esa cara. Pero vuélalo. Está bien, no me ponga esa cara. Pero es por ponerte un caso así, un jugador pimentoso que te puede correr las bases, jugar defensa. Entonces hay que pensarlo muy bien. Yo espero que llevemos 3 receptores.
Para que no nos pase. Tenemos 3 receptores. Tenemos a Vasallo. No, tenemos buena camada. El de Houston es. Jainer Díaz. Tenemos a Vasallo. Vamos a ver qué pasa con Austin Wells. Tenemos al de Agustín Ramírez. Te hablé 4. Ponte tú que tú querías llevar un Francisco Mejía. Te iba a decir un Mejía. Para que tú lleves. En contrario al 2023, estamos mejor. Te digo de los 3 receptores para que no nos pase como en el anterior, que teníamos corredores en la baja y teníamos que morir. No podíamos hacer cambios de lugar por un bateador emergente porque no íbamos en el turno del receptor, porque no íbamos a quedar sin defensa. Entonces hay que pensar todo eso. ¿Está sembrado Vladimir o hay la duda, que hay una dudita? ¿De si él va a ir? De si él va a ir o no. Seguro él con todo lo que pasó lo tienen que estar enamorando con eso. Pero él ha dicho que si no es con nosotros él no va a jugar. Y si él está en salud, yo no veo por qué él no jugaría aquí. Tú sabes, Vladimir está en una situación complicada. Porque Vladimir está jugando en Canadá. Y va a ser señalado siempre. Y son 10 años de contrato. Es decir, son 10 el contrato de Vladimir. No, son más 14. 14 creo. Pero ¿qué es lo que pasa? Él va a tener que dividir, él va a tener que hacer una Alex Rodríguez, pero cumpliendo. Porque él al final no pudo jugar con nosotros. Total, no va a pasar nada porque su papá no jugó y a su papá no se le ha perdido cariño. No, ni Manny. Uno de los más queridos aquí. No, pero es que Manny es diferente a Vladimir. No me diga que no, porque aquí hay malos preferidos. No me diga que no. No, es que es diferente. Porque uno ve a Vladimir que lo hicimos nosotros. A Manny no lo hicimos nosotros. Está bien. Aunque es dominicano. Es igual que Ale. Ale es dominicano deportivamente, pero no lo hicimos nosotros. No, y por nuestras leyes. Pero fíjate que hay un dolor con Alex. Siempre hay un dolor con Alex. Dijo que no, después que sí. Él pudiera ¿Practicó? Él pudiera decir. ¿Él practicó en 9? Sí, y hubo una realidad. Tuvo un tema de lesión. Hay una realidad, pero para fines de banking pool no jugó. Él pudiera hacer lo mismo, Vladi. Déjame jugar con Dominicana y después tú pudieras. Lo hizo el pitcher con Puerto Rico, Stroman. Él puede hacerlo, ¿por qué no? Y satisface a su la tierra que lo vio nacer, donde él se gana el dinero. Sí, pero lo queremos primero aquí. Lo queremos calientico aquí. Aquí es que te queremos, Vladi, primero. Mira, este contenido se grabó noviembre 2025. En enero necesito que vengamos a hablar de béisbol criollo solamente. No, pues yo pensé que tú me ibas a preguntar de Lidón. Vine, mira que yo no estaba activo, pero yo vine ready para ti. No, pero fue que nos fuimos. Yo tenía que volar 10 minutos para grabar algo que pero pregunta. Necesito. ¿Tenemos algo atrás? Vamos a coger unos 10 minutos. Aprovechame. Vamos a coger unos 10 minutos. Ahora, si te cojo estos 10 minutos, no te puedo llamar. ¡Ay, sí picaba! Nos vamos a cerrar la entrevista aquí. No, mentira. Sigue, pregunta. Tú sabes que es un tema que yo no lo trato. No, yo sé. Por el dolor. Que tú sabes que a Toronto le pasó lo mismo. Otro equipo azul le pasó lo mismo. Ahí sí picaba. Ahí sí se deslizaba. Sí, hay muchísimo hay, pero con el de Pajés, ahí sí picaba. Yendo al béisbol de Lidón. Llegando al béisbol de Lidón. No sé de ninguno, señores, porque yo sé de todos los equipos en las redes. Esta estrellita. No, yo tengo una reunión. No, pero ¿te acuerdas que te mencioné? Sí, pero dame la preguntica. El draft le quitó protagonismo al Licey, Escogido y Águilas. Niveló la liga. Porque aquí había una dictadura entre dos equipos, porque el Escogido fue beneficiado del draft. Fíjate que a partir de ahí del 2009 se ha mantenido competitivo y ganando campeonatos, pero antes de ahí, ¿qué es lo que vemos? Yo publico un gráfico por ahí que nada más... En los 70 solamente ganaron Licey y Águila, los 10 años. En los 80 el Escogido ganó como 3 veces. El Escogido era brillante antes de yo nacer. Sí, mucho antes, pero en los 70 ganaron Licey y Águila, 5 y 5. En los 80 el Escogido ganó creo que 2 o 3, que fueron los 2 de Felipe, cuando rompieron la racha de 12 años sin ganar. Ganaron 2 o 3, pero fue el Licey y Águila full también. En los 90 el Escogido fue estelar. Sí, pero ya no. Y ya a finales de los 90 entró esa dinastía. Las Águilas metían. De las Águilas. Tipo esos Yankees, 15 años. Tipo Yankees. Esos 15 años, 95, 2009. Tremendo. Nosotros nos vamos a ver. El que no vio eso se perdió de una gran época del béisbol. Las Águilas yo creo que ganaron del 95 al 2000. Del 96 al 2000 ganaron 4 de 5. Algo así. Fueron a 7 de 6 finales. Lo que es que el Licey... Fueron a 6 de 7 crédito al Licey que se le metía en el camino.
Si no, las Águilas tuvieran 30 coronas. Eso, señores, era un equipazo. Lo que dijo Mel Rojas en estos días, que bien puede ser cierto, porque hay equipos de grandes ligas que sabemos, pero ese equipo de las Águilas de esa época sí podía jugar en grandes ligas porque estaba lleno de grandes ligas. No, tú sabes que ahí yo siempre aclaro, no tanto grandes ligas. Y jugadores de aquí. Un Memo García, que era una garantía en primera base y con el bate. Palmaí un daba Alberto eso. Castillo, que nunca fue estelar en grandes ligas, pero una garantía ahí jugaba aquí, detrás del home. Un Bernie Castro. Sí. Un Félix Gatico Martínez para tú cerrar los juegos. El centerfield Patricio Claudio era. Tenían entonces, Que era para cerrar. entonces en el picheo tenían los J. Julián Tavares. Tenían a Lorenzo Hernández, el Cuchillo, que era un pelotero de esta liga. Tremendo. La pegaban con los refuerzos, un Sherman Obando, el de que se juntan, que fue de esa época, el refuerzo que fue manager, que lo trajeron las Águilas Manillar y lo votaron, y después fue que él dijo que se juntan. No lo recuerdo, pero tú no puedes dejar de mencionar a Polonia. Que ya había dejado grandes ligas, pero sabemos que salió de grandes ligas no por falta de talento, situaciones el rey fuera del terreno. El rey del hit. Tejada que llegaba y metía mano, Stanley Javier que llegaba y metía mano, Encarnación que venía subiendo con Cincinnati. Sí. Tremendo equipo. Y mira que al principio de la década pasada, fíjate que ellos fueron a 2 finales consecutivas contra los Leones. Perdieron la segunda por barrida, pero la primera fue la del Gutiérrazo. 9 juegos. Ahí fue que yo transmimé con el Escogido. Tremenda serie. Hicks de Andy Dirks, el refuerzo de los Toros con el Escogido. Y fíjate que ellos se mantuvieron compitiendo y peleando, que tenían un Joaquín Arias ahí tremendo. No se dio. Y entonces vino ese letargo. Se renovaron, ganaron y Manny llegó y los enseñó a ganar de nuevo. Maniacta. Tremendo Maniacta. No lo conozco en persona, pero... No lo vas a conocer. Yo me encargo de eso. Mucho cariño. Y lo que veo, por ejemplo, ahí vi el tema de su fundación. Impacta Kids. Sí, tremendo trabajo. Yo soy muy cosa con el tema de los niños. También trato de emular eso. Dentro de lo que se puede, ayudando a niños, regalándole útiles, regalándole juguetes para el Día de Reyes. Y como que me inspiré en eso de Maniacta, aunque él no lo sabía, pero ese es como el granito de arena que uno trata de aportar. ¿Aguanta esta liga otro equipo? Se ha hablado mucho de eso, pero yo creo, es que yo no estoy seguro de eso, porque fíjate que fuera de... Bueno, ahora Licey es escogido por el buen momento del Escogido, pero la garantía de llenos, ¿cuáles son? Licey Águila. Entonces, se ve como complicado. ¿Y dónde tú lo vas a meter? Vamos a poner que tú lo pusieras en el Puerto Plata, que tiene un estadio nuevo, o en el sur. Que llueve diario. Pero tú crees que... Porque vamos a hablar del tema del dinero nuevamente. ¿Tú crees que sería factible? Económicamente, basado en lo que vemos. Aquí se regalan muchísimas boletas. Mira, y no va. Quizá yo no soy el más indicado a hablar de esto, pues yo tampoco soy el experto del Lidón, pero eso es lo que yo puedo ver como fanático en este caso. Entonces... Pasando al draft. Ya aquí sí vamos a cerrar. Me va a matar la persona que me está esperando. Pasando al draft. ¿Qué se debe buscar en el draft? ¿Mejor talento disponible o peloteros que te jueguen? Una combinación de las dos. Licey, lo que yo veo aquí es que hay equipos que se van por un lado y hay otros que van por el otro. Licey eligió a Juan Soto el año que las Estrellas eligieron a Tatis, el Escogido a Vladimir. Y las Águilas escogieron a Leody. No, a Leody fue. Fue a Leody, a Leody Taveras. Leody Taveras. Sí. ¿Quién salió ganando en ese draft? Yo creo que las Estrellas. Bueno, Tatis jugó acá. Y fue campeón. Sí, fue campeón. ¿Ya? Leody ha jugado más, pero no ha sido relevante. No han ganado. Soto no ha jugado acá. Posiblemente lo veamos acá este año unos partiditos. Entonces, ¿qué tú entiendes que debe ser? Es que buscar el mejor talento que esté ahí o peloteros que te vayan a jugar. Es una tómbola, porque fíjate que el mismo Licey eligió al Chimi, a Ronnie Mauricio y a Ali de la Cruz y jugaron acá. Méndez que se lo llevaron. Y otros equipos también. Bueno, las Águilas este año parece que aprendieron y no dejaron pasar a Leody de Vries. Cogieron el mejor talento disponible. Posiblemente él no juegue aquí, pero también una estrategia es que el otro equipo no te llegue a él.
Porque el otro equipo, ese gerente puede tener relaciones y sí puede lograr de que ese jugador vea acción aquí, porque es una estrategia también. O para fines de cambio futuro, tú tienes una pieza fundamental y tú puedes cambiarla más para adelante. Tú sabes que él no va a jugar, pero te puede permitir conseguir jugadores. Es un juego de ajedrez. Entonces yo entiendo que, repito, yo no soy experto, no trabajo operaciones. Yo entiendo que se busca un balance. Mira el buen momento que están viviendo las Águilas con jugadores que ellos entienden que sí pueden jugar acá. Super prospectos, novatos de que se puedan... Y sin bulla las Águilas, que se entendía que iban con el tema fuera del terreno que tenían, se entendía que no le iba a ir bien. Están viviendo tremendo momento. Que la gente dice, no, que después se canse, pero mientras tanto... Yo prefiero caerme después y estar parado ahora. El Escogido le pasó eso el año pasado. Muy bien. Muy mal. Pero le dio tiempo a levantarse. Malo es cuando tú arrancas mal, te levantas un ching. Licey Estrella. El Licey, mira que el Licey, ellos siguen basando muchos corredores. Es el palito que nos da. Pero su promedio, para hablar de promedio, una tradicional que le gusta a la gente, no ha llegado el batazo. No conectan ese hit a la hora buena. Sin mucho ponche. Sí. El otro día contra el Escogido creo que fueron 15 ponches. Cuando tú de 27 a... Hoy las Águilas solamente pusiste en juego 12 pelotas. Solamente hicieron en 12 pelotas en movimiento. Es un descanso para la defensa. No, y que hay menos posibilidad de crear situaciones. Porque cuando tú conectas un rolling en este terreno puede encontrar una piedra en el campo. Oye, aquí que no he visto los números, no quiero pecar, pero históricamente tenemos un problema con la defensa y con los errores fundamentales. Entonces, tú poniendo la bola en juego, tú puedes provocar eso. Ponchándote es complicado. No hay forma. Por eso es que yo tengo un tema con los ponches y la base por bola. Productivo, ¿cómo dicen? Es que ese término se lo han inventado acá, yo creo. Pero digamos que hay algo que sí que tú le sacas provecho. Si tú quieres, tú le puedes llamar así. Que es cuando tú das un elevado sacrificio y anota la carrera. O un rolling lento y anota una carrera. Yo prefiero eso a un ponche. Son out los dos. Sí, pero hay un ponche también que tú te ponches y se va para atrás la bola. Ya no si hay dos outs, pero ya eso es un error. Sí, pero para que tú veas que todo dependerá. Y no se marque el out. Ahora, yo lo que prefiero es pasar ese out o un doble play que coge una base por bola. También. Que grandes son. Y si tú me pones a elegir, yo prefiero un jonrón. Sobre todo. No porque la gente se quiere hacer loco. No. En vez de 100 bases por bola. En vez de 100 bases por bola, yo quiero 100 jonrones, pero vamos a la realidad. Ahora bien, que era lo que... En una publicación que hice de lo que promete conseguir en contrato Luis Arraez, en mi cuenta de Twitter, es J la Antigua, mis redes nuevamente. J la Antigua. Sí. Yo decía lo que proyecta Spotrac en su Value Market para Luis Arraez. Se arma un debate, tú sabes. Las personas tienen distintas opiniones. Y hay alguien hablando de es cierto, Arraez fue líder de hit en la Liga Nacional el año pasado, nuevamente. No fue Champion Bat, pero fue líder de hit. Pero aún así... Él fue el segundo en Grandes Ligas en hit conectado por detrás nada más de Bobby Witt Jr. Bobby Witt fueron 184, el 181. Pero él fue el número 44, me parece, envasándose. Muy lejos. Llegando a las bases. El juego consiste de anotar carrera y que no te anoten carrera. Para anotar hay que... Envasarse y pisar el home. Arraez da mucho... Porque recuerden, todos los hits no son iguales. Tengo que repetirlo. Todos los hits... Aunque solemos llamarle así, todos los hits no son iguales, porque un sencillo, un doble, un triple y un jonrón son hits, pero no son iguales. El mismo error que hay con las apariciones al plato y los turnos al bate. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces... que no es lo mismo por medio de bateo que porcentaje de envasarse. También. Entonces, de manera rápida, para hablarte un chin tradicional y saber métrico. Las métricas están ahí para evaluar lo que tú quieres ver de un jugador. Si yo lo que quiero ver cuántos dio ese jugador en X cantidad de turnos, bueno, me voy con el promedio de bateo. Ahora, si yo quiero ver el impacto de ese jugador, me voy posiblemente con el WOBA. Me voy con el OPS. Me voy con el WRC+. Etcétera, etcétera, etcétera. Quiero saber qué tantas veces un jugador se envasa, me voy con el OVP. ¿Qué tanto le da palma ahí o extra base? Me voy con el slogan. ¿Qué tan efectivo? Me voy para los lanzadores. Fulano tiene una efectividad baja, sí, pero muchas veces que hay que hacer fit, amén de detallitos que se le pueden arreglar,
el lanzador, salvo el ponche o el cuadrangular que le puedan dar, por ejemplo, fíjate que en esa jugada interviene él. Pero si da un doble o un sencillo y la defensa no hizo el out, no hace el corte correcto. Eso le afecta. Si, vamos a poner que no es un error, pero eso le afecta a su promedio de carreras limpias. Pero yo pudiera ver en el feed qué tanto él dominó. Qué tanto el poncha, qué tanta base. Bueno, vamos entre el whip, qué tanta base por bola y permite. Entonces, fíjate cómo a través de los años las estadísticas van surgiendo para evaluar los jugadores de mejores maneras. Hay muchos jugadores tradicionales que no les gusta, pero yo entiendo que no es que se la sepan, porque ese no es su trabajo, pero las estadísticas son sus aliadas. Hay peloteros, y aquí sí tenemos que cerrar. Hay peloteros que con esta métrica de ahora no fueran tan buenos del como pasado. lo fueron del pasado. Pudiera ser que sí, pero fueran medidos de otra manera. Por ahí están los famosos guantes de oro de Derek Jeter. Para hablar de defensa, toqué una tecla, ¿verdad? Ojo, yo soy de aquellos que les reconozco sus guantes de oro porque él los ganó en su época. Como le tocaba. Por eso yo no lo menciono. Y como yo me cuido de hablar del tema de los Yankees porque soy bostoniano. No, pero yo puedo, en este caso hablo de todo el mundo. Pero en verdad mucha gente entiende como que... No, porque hay cositas del pasado. Lo que hablamos ahorita de los Cy Young, lo que es el contexto de la época. Posiblemente ahora, con la manera de evaluar, él no lo tuviera. Y gente de esta época que no lo ha ganado, hubiese ganado porque tenemos eso. Wilyer Abreu creo que debió ganar el año pasado. Sí, yo esperaba que él lo ganara, pero lo ganó este año. Se lo debían. Sí, eso se da también. Machado dijo por ahí que el año que él creía que lo iba a ganar, no lo ganó y después se lo pagaron. En NBA pasó. En NBA no fue defensa del año LeBron James, fue Marc Gasol. Y en el equipo, todo defensa. ¿No sale Marc Gasol? Sí, una de las tantas cosas que pasan por... No, pero no vayamos más lejos, que yo tengo un enojo. Nicolás Jokic debería tener 5 MVP. Sí, le dieron uno por los gritos. Que la NBA Joel Embiid, los gritos de Joel Embiid llegaban a ¿dónde? No, un mal. El Nilo. A Nigeria. El Nilo. Joel Embiid, como él ha jugado de tantos países. Sí, no, el Nilo. Y se montó este año en la selección de Estados Unidos. Es decir, yo no tanto que le quitaron un MVP a Jokic. Yo creo que el de Chai yo se lo acepto un poquito más. Yo creo que la NBA no quiere que otro jugador tenga 3 MVP consecutivos. Se lo negaron a LeBron en un momento. Sí. Se lo negaron a Jokic. Ahora. Jokic debería tener 5 consecutivos. Cuando nos ponemos a evaluar su prime, ese laxo, estamos hablando de un prime, los supremos, los calvos, los J. ¿Tú sabes cuáles son los J? Jordan James. Y si tú quieres ponle Jabbar también, que otra J. O sea, los J, Jokic, son duros en la NBA. Vamos a tener que venir en enero con todo y que tocamos el tema. No, es que el podcast no da para hablar. Gracias, hermano. Un placer, Correa. Estamos acá. La gente que me sigue en mis redes, que me pregunte. A mí me gusta debatir con respeto. Improperio, cosas. No. Tú no sabes de nada. No, tú me puedes decir eso. Pues esa es tu opinión ahora. No. El es la mala palabra que te ponen atrás. Esas palabras, porque lo primero, yo no soy hijo tuyo. Mi papá no me habla así, ni mi mamá. Y lo otro es que estamos debatiendo. Tú argumentas, yo puedo estar en contra o ayudarte, o yo puedo estar equivocado, pero dentro del marco de respeto. Y otra cosa que mucha gente en las redes no sabe. Nosotros no usamos palabras descompuestas y ofensivas, no porque no las sepamos. Pues es por educados. Claro. Porque la gente cree que yo no sé decir. No, el abecedario de la mala palabra. Porque, dime. Y yo tengo mala palabra que no la uso, como la aprendí en el patio de los cagados donde yo nací. Que se la digo, ustedes se mueren. A mí me gusta, ahora que tú dices eso, a mí me gusta una ofensa de José Luis Mendoza. Añépido. Añemao estúpido. Es una combinación que él creó, hay una fusión. El añépido sí es. Tremendo, José Luis. O sea, nosotros sabemos palabritas. Y está el tarúpido. También. Que es tarado y estúpido. No, usted puede decir, tú estás equivocado, yo estoy a favor de tal jugador, yo te respeto eso. Cada quien es fanático de cada jugador, apela por lo suyo, pero dentro del marco de respeto. Usted, si quiere, otra cosa, yo no mando a nadie en sus redes. No me manden la mía. No, yo no te digo Correa, tú no tienes que publicar eso. Lo primero es tu internet, tu dispositivo y tu tiempo. Yo tengo 2 opciones.
la veo y paso de largo, como hago generalmente con la mayoría del contenido, o la veo, opino, bueno, va a poner una tercera, o no la veo, no te sigo. No te sigo, pero no me molesto con eso de que no publique tal cosa. No, porque me pasa mucho a mí. No, que tú nada más publicas. No, yo publico de todo el mundo. El problema es que hay jugadores que tienen más engagement que otros. Yo lo sé. Yo trabajo con datos, recuérdense, señores. Cuando yo quiero prenderla, cuando yo quiero prenderla, como ciertos posts que están rodando por ahí, yo sé cuáles temas encienden. Y recuerden que los datos no tienen sentimientos. Gracias, Eric. José La Antigua, EJ La Antigua en X. Síganlo para que aprendan un chin. Estamos en TikTok. Estamos en Instagram. EJ La Antigua, en todos. Sí, donde puede aparecer. Este es el meneo de Correa. Suscríbete, da like, activa la campanita, riega la voz, que el meneo está en el aire.